Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Raúl Bernardo Ayca Terrazas, soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral, estoy en el 8º semestre de la Universidad UDABOL y hoy quiero compartir con ustedes dos verdades fundamentales, el propósito de vida y la autoestima en Cristo. Toda persona busca sentido y dirección y valor. En medio de una generación marcada por la confusión y el ruido, la fe cristiana nos recuerda algo que es sumamente fundamental. Nosotros, mis hermanos, no fuimos creados para sobrevivir, fuimos creados para glorificar a Dios. Nuestro propósito no se basa en el azar ni en el rendimiento, sino en el plan eterno de nuestro Padre Celestial. En Cristo, el propósito nos da dirección y la identidad nos da valor. Por lo tanto, hoy vamos a tocar estas dos verdades fundamentales que tienen que ir siempre unidas y nunca separadas. Propósito de vida y autoestima en Cristo. Empecemos con la primera verdad, el propósito de vida. El propósito nace en Dios. El propósito no surge de nuestros deseos, sino del corazón soberano de Dios. Efesios 1:11 nos enseña que fuimos predestinados conforme a su voluntad. Esto significa que cada detalle de nuestra vida, incluso lo que no entendemos, está dentro del plan perfecto de nuestro Dios. Cuando comprendemos esto, desaparece la ansiedad, esa ansiedad de estar buscando un propósito, un destino. No se trata de crearnos un propósito, sino de descubrirlo en obediencia al Padre. Nada en la vida del creyente es casualidad o está al azar. Todo forma parte del diseño providencial de Dios. Por eso es muy importante que entendamos que el propósito nace en Dios. El otro punto fundamental dentro de esta verdad propósito de vida, Cristo, modelo y centro. El propósito cristiano tiene rostro, tiene imagen, y esa imagen y ese rostro es Cristo. El mundo busca significado a través de sus metas, de sus logros o del éxito, pero el creyente encuentra propósito cuando puede decir junto con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Nuestra meta no es hacer más, sino ser más como Él, ser más semejantes a Cristo constantemente. Cada decisión, cada paso debe responder a esta pregunta. ¿Esto me hace más semejante a Cristo? Porque el propósito de vida cristiana no se mide por medio de los resultados, sino en transformación. ¿Cuán semejante soy a Cristo? ¿Cuánto de la imagen de Cristo está en mí? Y esto se debe ir siempre notando constantemente en nuestro diario vivir. Otro punto fundamental dentro de esta verdad son las dos dimensiones del propósito cristiano. La primera, el llamado general. El llamado general consiste en vivir para la gloria de Dios en todo momento. El llamado particular es servir según los dones y la vocación que Él nos ha dado. Cuando el primero, mis hermanos, se une con el segundo, nosotros podemos estar cumpliendo nuestro propósito cristiano, ya que el primero nos une como cuerpo y el segundo nos diferencia como miembros. Cuando nuestros deseos regenerados, nuestras capacidades dadas por el Espíritu y las necesidades del prójimo se unen, convergen, el propósito se vuelve claramente visible. Descubrimos que servir a Dios no es una carga, sino el gozo más grande de nuestra vida. Continuemos. El otro punto, discernir la vocación con sabiduría. Discernir el propósito no es un evento, no es algún momento o tiempo específico, sino, mis hermanos, es un proceso. El Señor revela su voluntad mientras caminamos con Él. A veces enfrentamos obstáculos, como lo que es el egocentrismo, la falta de renovación o el temor, pero Dios guía mediante la oración, el consejo de la comunidad y la evaluación de nuestros dones y la fidelidad diaria. Como José, Esther o Pablo, entendemos nuestro llamado con el tiempo, no con prisa. El propósito se confirma en la obediencia constante, no en las emociones momentáneas. Por eso es fundamental que nos apoyemos siempre en la palabra de Dios para obedecer y no tengamos como base aquellos sentimientos o emociones que son temporales o pasajeros dentro de nosotros. Mis hermanos,
vamos pasando de lo que es el propósito de vida a nuestra autoestima en Cristo. No podemos entender el propósito sin entender la identidad. Muchos buscan qué hacer, sin saber quiénes son. Pero en Cristo la identidad precede a la misión. El mundo dice, ámate a ti mismo, pero Jesús enseña, niégate a ti mismo y sígueme. Nuestra autoestima no se basa en el espejo del mundo, sino en la mirada del Padre. Somos amados, adoptados y llamados. Y quien conoce su identidad puede vivir con propósito, sin miedo a fracasar, porque entiende cuál es su valor y tiene su autoestima en Cristo. Mis hermanos, dentro de esta segunda verdad, es importante entender lo que es la identidad restaurada en Cristo. Nuestra identidad se construye sobre 3 pilares: creación, caída y redención. La primera, fuimos creados a imagen de Dios. Esto es lo que nos da valor y dignidad. El segundo, el pecado. El pecado, mis hermanos, distorsionó esta imagen, generando culpa y pérdida de sentido. Pero en Cristo la identidad se restaura. Somos nuevas criaturas y herederos del reino. Saber quién soy, de quién soy y para qué soy me da dirección y me da descanso. En la cruz, Dios no solo nos perdonó, nos devolvió el derecho a ser llamados sus hijos, mis hermanos. Por ende, la identidad restaurada le da valor a nuestras vidas, nos da una autoestima, y no una autoestima que refleja el mundo, sino una autoestima por la gracia salvadora, regeneradora de nuestro Dios en Cristo Jesús. Continuemos. El otro punto fundamental es el Cristo, fundamento de mi valor. El mundo enseña que el valor personal depende de lo que es el rendimiento, pero la palabra de Dios enseña que el valor del creyente depende de la gracia. No somos amados porque lo merezcamos, sino porque Dios decidió amarnos. Efesios 2 claramente dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La autoestima cristocéntrica es humilde pero firme. Reconoce el pecado, pero también celebra la redención. La verdadera confianza hace y nace al decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia no exalta al yo, exalta a Cristo. Por ende, Cristo es la base, el fundamento de nuestro valor. Por lo tanto, tenemos una autoestima en Cristo, porque la palabra nos enseña que nosotros dependemos de la gracia. Y esta dependencia de la gracia es la que nos da valor, dignidad. Otro punto fundamental, seguridad y la pertenencia espiritual. La seguridad espiritual se sostiene a través de nuestra identidad y esa identidad en Cristo. En Cristo tenemos 3 certezas. La primera, somos justificados por fe. La segunda, el Espíritu testifica de que somos sus hijos, hijos del Padre. Y el Padre nos guarda hasta el final. Nuestra salvación no depende de mantenernos firmes, sino de las manos que jamás nos dejarán caer. Cuando entendemos esto, la ansiedad espiritual se desvanece. No hay orfandad en Cristo. Hay pertenencia, amor y fidelidad eterna. La seguridad, mis hermanos, no es aquella que se debe sentir, es aquella que se cree, porque está escrito en la palabra del Señor. Y esto es lo que establece tener una autoestima en Cristo. Finalmente, mis hermanos, vive tu propósito con identidad en Cristo. Cuando nuestra identidad y propósito se unen en Cristo, la vida se convierte en adoración. Ya no trabajamos por aceptación, sino desde la aceptación, porque nuestra autoestima está en Cristo. Ya no buscamos sentido en los logros, sino en la gracia. Cada día, cada tarea, cada relación puede ser un acto en el que nosotros glorificamos a Dios. El creyente que entiende quién es y para qué fue creado vive libre, seguro y agradecido. Así, mis hermanos, entender el propósito de vida y nuestra autoestima en Cristo es fundamental, porque el propósito es aquel que nos da dirección y la autoestima en Cristo es aquel que nos da valor, la dignidad que nosotros necesitamos
para ser personas libres, libres por la gracia, seguras, firmes en Cristo Jesús, por cuanto Él nos amó y redimió nuestras vidas. Así, mis hermanos, el cristiano encuentra su propósito a través de la obediencia, y una vez que encuentra su propósito, entiende cuál es su valor, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Muchas gracias, que Dios los bendiga.